Hay alguien en tu vida que parece no verse afectado por nada. Mientras tú pasas días reflexionando sobre una crítica, ella simplemente continúa con su camino. Cuando te enfadas por una provocación, ella mantiene una expresión serena. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su secreto? Carl Jung dedicó décadas a estudiar las mentes extraordinarias y descubrió un dato sorprendente. Las personas más equilibradas no son las que sienten menos emociones, sino las que han desarrollado una rara habilidad psicológica que el 99% de las personas jamás adquirirá. Y lo más increíble es que esta habilidad se puede aprender, aunque tiene un coste que muchos no están dispuestos a asumir. El día comienza con una notificación en el teléfono, una crítica en el trabajo, un comentario mordaz de un familiar o una situación inesperada que arruina tus planes. En cuestión de instantes, tu estado de ánimo se desploma, tu energía se agota y el resto del día se ve afectado por esa experiencia aislada. ¿Te suena familiar? Te has convertido en prisionero de algo que ni siquiera está ocurriendo ya. Jung observó algo fascinante durante sus años de estudio de la mente humana. La mayoría de las personas vive en una esclavitud emocional total, no física, sino algo mucho más sutil y devastador: la incapacidad de elegir cómo responder a los eventos de la vida. Son como marionetas, vulnerables ante cualquier persona o situación que pueda tirar de sus cuerdas emocionales. Jung identificó una diferencia fundamental entre las personas comunes y aquellas que él consideraba psicológicamente maduras. Las personas comunes piensan que afectarse por todo es normal, incluso una prueba de su humanidad y sensibilidad. Se sienten orgullosas de sus reacciones intensas, como si esto demostrara una profunda emotividad. Es una ilusión peligrosa. La verdad que Jung reveló es mucho más inquietante. Cuando permites que factores externos influyan en tu estado interior, no estás viviendo de manera auténtica, sino que estás bajo control. Cada vez que algo externo determina cómo te sientes por dentro, estás renunciando a una parte de tu libertad. La mayoría de las personas cede tantas partes de sí mismas que apenas les queda algo. Reflexiona sobre la última discusión que tuviste. ¿Cuántas horas después seguías dándole vueltas mentalmente a los argumentos de la otra persona? ¿Cuántas veces has estado repitiendo lo que deberías haber dicho en esos momentos? ¿Dónde estaba tu mente atrapada en el pasado, reviviendo situaciones ya terminadas? No estabas viviendo tu vida, te estabas obsesionando con ella. Jung comprendió que hay una gran diferencia entre sentir y ser dominado por los sentimientos, entre reconocer que algo te afecta y permitir que eso defina quién eres. La verdadera libertad no viene de la ausencia de emociones, sino de la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre cómo relacionarte con ellas. Imagina tener el poder de escuchar una crítica y decidir si merece tu energía mental. Enfrentar una crisis y elegir mantener la claridad en lugar de sucumbir al pánico, recibir una provocación y optar por la calma en vez de rendirte a la ira. Esto no significa ser insensible, sino tener dominio emocional. Sin embargo, la pregunta que Jung planteaba a sus pacientes y que podría sorprenderte es: si tienes la oportunidad de no dejarte influir, ¿por qué sigues cediendo tu poder emocional a cualquiera o a cualquier circunstancia? ¿Qué ganas al mantenerte vulnerable a los vaivenes externos? Era 1944 y Carl Jung estaba hospitalizado tras un infarto cuando vivió una de las experiencias más significativas de su vida. Mientras su cuerpo luchaba entre la vida y la muerte, su mente alcanzó una claridad extraordinaria.
Describió una sensación de total desapego del drama que ocurría a su alrededor, observándolo todo con una profunda serenidad. Esta experiencia reveló un aspecto esencial de la conciencia humana. Jung se dio cuenta de que dentro de cada persona existe un núcleo que permanece intacto sin importar lo que suceda en la superficie. Como en el ojo del ciclón, donde todo gira frenéticamente alrededor de un centro de tranquilidad. El problema es que muchas personas viven en la periferia de sí mismas, constantemente abrumadas por fuerzas externas. Cuando estás anclado a la superficie, cada problema parece una catástrofe. Cada crítica se siente como una condena y cada imprevisto parece catastrófico. Pero cuando empiezas a sostenerte en ese profundo centro, ocurre algo extraordinario. Los eventos que antes te perturbaban se transforman en simples olas que fluyen sobre la superficie de un vasto océano. La diferencia entre quienes se rinden ante el primer obstáculo y quienes se mantienen firmes en medio del caos no radica en la ausencia de dificultades, sino en la intensidad de su estabilidad interna. Es como la diferencia entre una casa construida sobre la arena y otra con cimientos que se hunden en roca sólida. Jung definía este centro esencial como el yo, no el ego superficial que busca admiración y teme el rechazo, sino la esencia más profunda de la personalidad. Al aprender a identificarse con esta dimensión estable de ti mismo, desarrollas lo que él llamaba verdadera estabilidad emocional. Pero, ¿cómo acceder a este núcleo? Jung descubrió que sucede a través del proceso que él denominaba diferenciación, que implica distinguir quién eres realmente de las tormentas emocionales que te atraviesan. Debes reconocer que no eres tu ira, no eres tu tristeza, no eres tu ansiedad. Eres la conciencia que observa estas emociones. Imagina que estás en una sala de cine viendo una película de terror. Aunque las escenas resulten angustiosas, una parte de ti sabe que está a salvo en la butaca. Puedes conectar las emociones con la trama, pero no pierdes de vista que es solo una película. De la misma manera, al desarrollar esta perspectiva interna, puedes enfrentar las experiencias de la vida sin sentirte totalmente abrumado por ellas. Lo más interesante es que esta fortaleza interior no te vuelve insensible, al contrario, te permite sentir las emociones con mayor profundidad, porque no temes ser arrastrado por tus sentimientos. Es como la diferencia entre dejarse llevar por la corriente o nadar conscientemente en un río. Sin embargo, esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has confundido un estallido emocional con un sentimiento verdadero? ¿Y si la verdadera profundidad emocional proviniera justamente de la capacidad para mantener tu esencia intacta, incluso en medio del caos? Jung tenía un paciente que sufría constantes provocaciones en el trabajo. Cada día, sus compañeros hacían comentarios sarcásticos sobre su acento extranjero, sus ideas originales y su forma de vestir. Este hombre llegaba al consultorio completamente agotado, no tanto por el trabajo en sí, sino por la energía que gastaba en responder a cada provocación, defendiendo cada crítica y justificando cada observación hiriente. En ese momento, Jung formuló una pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué necesitas la aprobación de estas personas? El silencio que siguió fue revelador. El paciente comprendió que su impulso para reaccionar no provenía de la fuerza, sino de una herida profunda, de la necesidad de ser aceptado por personas a las que en el fondo no respetaba. Este episodio destaca uno de los descubrimientos más significativos de Jung sobre la naturaleza humana.
Nuestra necesidad de reaccionar ante provocaciones y críticas revela más sobre nuestras inseguridades que sobre la validez de las afirmaciones en sí. Cuando alguien te critica y sientes esa tensión en el estómago, esa urgencia por defenderte, no se trata de quién hizo el comentario, sino de una parte de ti que teme que la crítica pueda ser cierta. Intenta hacer un experimento mental. Si alguien te acusara de ser un extraterrestre disfrazado, no podrías evitar reírte. ¿Por qué? Porque tienes la absoluta certeza de que no corresponde a la realidad. Tal acusación es tan ridícula que no provoca ninguna reacción defensiva. Sin embargo, cuando alguien critica algo que temes, aunque solo sea en parte, que podrías considerar cierto, tu reacción se vuelve intensa e inmediata. Jung observó que las personas que más reacciones provocan en nosotros son aquellas capaces de identificar nuestras inseguridades no resueltas, actuando como detectores emocionales que localizan nuestras heridas ocultas. Nuestra reacción ansiosa al intentar defendernos simplemente demuestra que se ha tocado un punto sensible, pero hay más en juego. Cuando no respondes a una provocación, interrumpes automáticamente el juego psicológico que la otra persona necesita para sentirse poderosa. Los provocadores actúan como vampiros emocionales, se alimentan de tu reacción, tu irritación, tu defensa, tu malestar son el combustible que sostiene su comportamiento. En cambio, cuando te limitas a escuchar, procesas la emoción internamente y sigues adelante sin dejarte llevar, privas al provocador de su poder. Esta persona queda confundida porque el patrón emocional que esperaba no se produce. Es como llegar a un enfrentamiento y descubrir que el oponente no se ha presentado. Esto libera una enorme cantidad de energía mental que normalmente se desperdiciaría en conflictos innecesarios, energía que puede redirigirse hacia lo que realmente importa en tu vida. Jung estimaba que una persona promedio utiliza alrededor del 60% de su energía mental reaccionando a situaciones completamente fuera de su control. Pero lo que quizás es aún más poderoso que no reaccionar es el impacto que tiene en los demás. Manteniendo la calma frente a una crítica, obligas a la otra persona a confrontar su propia agresividad. Tu tranquilidad actúa como un espejo que refleja la inestabilidad del otro hacia ellos mismos. A menudo, esto se traduce en un mayor respeto del que cualquier respuesta verbal podría conseguir. Sin embargo, esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Cuántas de las discusiones en las que te has involucrado realmente han llevado a un cambio? ¿En cuántas ocasiones lograste convencer a alguien que te atacaba verbalmente y cuántas veces saliste de estos conflictos sintiéndote mejor contigo mismo? Sócrates paseaba por las calles de Atenas, demostrando una genuina curiosidad por la naturaleza humana. Cuando alguien hacía una afirmación categórica, él no entraba en una disputa, sino que hacía preguntas. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué te hace estar tan seguro? ¿Has considerado la opinión contraria? Esta forma de actuar exponía las contradicciones en el razonamiento de las personas, no para humillarlas, sino para liberarlas de creencias que las oprimían. Carl Jung adaptó esta metodología socrática para desarrollar lo que podríamos llamar indagación interior. En lugar de aceptar ciegamente nuestros pensamientos y reacciones, podemos interrogarlos con la misma curiosidad científica que Sócrates utilizaba con sus interlocutores. Esta sencilla práctica puede revolucionar por completo nuestra relación con el estrés y la ansiedad. La mayoría de las personas vive en lo que Jung llamaba piloto automático emocional. Ocurre un evento y reaccionan inmediatamente siguiendo patrones consolidados durante años,
y a veces incluso décadas. No hay espacio para la reflexión ni para una elección consciente. Parece que están programados para responder siempre de la misma manera a los mismos estímulos. Sin embargo, Jung descubrió que existe un instante infinitesimal entre lo que ocurre y cómo reaccionas, y es en ese espacio donde reside todo tu poder de transformación. Este intervalo es lo que define un momento de elección consciente. La técnica socrática nos enseña a ampliar ese instante, creando una pausa en la que la sabiduría puede tomar lugar en vez de la reactividad. Funciona de esta manera. Cuando sucede un evento potencialmente perturbador, en lugar de reaccionar de forma impulsiva, te conviertes en un observador de tu experiencia. ¿Por qué me afecta esto tan profundamente? ¿Qué revela esta intensa reacción sobre mí? Esta emoción se basa en hechos concretos o en interpretaciones personales. ¿Cómo me sentiré respecto a esto dentro de 5 años? Imagina que esperas una respuesta importante por correo electrónico que no llega. La reacción automática sería ansiedad, pensamientos catastróficos, revisar compulsivamente el correo. Pero, gracias a la pausa socrática, empiezas a cuestionarte por qué es tan urgente tener esa respuesta en este momento. ¿Qué pasaría si tardara más de un día? ¿Es esta urgencia real o solo una impresión? En la mayoría de los casos, te das cuenta de que la urgencia es creada por tu mente ansiosa, no por la realidad de la situación. Esta conciencia reduce al instante la intensidad de la ansiedad, porque comprendes que no estás reaccionando a los hechos, sino a las historias inventadas por tu mente. Respecto a los hechos, Jung señaló que el estrés suele deberse a pensamientos automáticos que aceptamos sin cuestionar. Debo impresionar a esta persona, no puedo fallar en este proyecto, todos me están mirando. Al aplicar el cuestionario socrático a estas afirmaciones, a menudo se descubren creencias infundadas o exageradas. Debo impresionar a esta persona, se convierte en ¿por qué la opinión de esta persona es tan fundamental para mí? No puedo fallar, se transforma en ¿qué ocurriría exactamente si este proyecto no fuera perfecto? Todos me están juzgando, se convierte en ¿cuántas veces hoy me he detenido a juzgar a otras personas con detenimiento? Lo más fascinante es que esta práctica no solo evita reacciones destructivas, sino que también revela patrones inconscientes. Empiezas a darte cuenta de que ciertos tipos de situaciones desencadenan siempre los mismos pensamientos automáticos. Esta toma de conciencia es el primer paso para reprogramar tus respuestas. Pero hay un aspecto que podría resultar incómodo. ¿Cuántas de tus ansiedades y miedos se basan en evidencias concretas y cuántas son simplemente historias que tu mente crea por sí sola? ¿Y si gran parte de tu sufrimiento fuera opcional? Steve Jobs estaba presentando el iPhone al público cuando el dispositivo dejó de funcionar durante su exposición. Millones de espectadores, inversores nerviosos y periodistas preparados para criticar. ¿Cuál fue su reacción? Hizo una broma, pidió otro dispositivo y continuó como si nada hubiera pasado. Esta reacción no fue casualidad, sino el resultado de años dedicados a desarrollar la capacidad de mantenerse imperturbable ante lo inesperado. Jung estudió a líderes extraordinarios en diversos ámbitos y notó un patrón constante. Todos habían cultivado lo que él llamaba imperturbabilidad consciente. No se trata de una frialdad emocional que evita sentir, sino de la estabilidad interior de quien vive intensamente sus emociones sin dejarse abrumar. Nuestra sociedad tiene un mecanismo finamente sintonizado para percibir la estabilidad emocional.
Es un instinto innato de supervivencia. Inconscientemente, tendemos a unirnos a quienes transmiten seguridad, y una persona que no se descompone fácilmente envía señales sutiles de confiabilidad que ejercen una atracción magnética. Recuerda la última vez que tuviste que elegir entre dos personas diferentes para algo importante. Probablemente elegiste a la que parecía más equilibrada emocionalmente, que no se dejaba llevar por el pánico y que mantenía la claridad incluso bajo presión. Esto no es una mera coincidencia, sino el instinto de supervivencia que opera inconscientemente. En un contexto profesional, esta dinámica se vuelve aún más evidente. ¿Quién obtiene ascensos en roles directivos? ¿Quién pierde el control ante cualquier imprevisto? ¿O quién, por el contrario, logra encontrar soluciones innovadoras incluso en medio de la confusión? El que gestiona los proyectos más significativos, el profesional que se siente amenazado por las críticas o aquel capaz de transformar esas críticas en oportunidades de crecimiento. Jung profundizó en esta observación superficial. Se dio cuenta de que al no reaccionar emocionalmente ante las provocaciones, obligas a los demás a confrontar sus propias emociones. Esto puede resultar incómodo para ellos, pero también revelador. Tu calma se convierte en un espejo que refleja la inestabilidad ajena. También hay un aspecto más sutil de la psicología social a tener en cuenta. Cuando no te dejas influenciar fácilmente, la gente tiene que esforzarse más para captar tu atención y aprobación, lo que automáticamente incrementa tu valor percibido. Es como si la ley de la escasez se aplicara a las emociones. Lo que es difícil de conseguir se vuelve más atractivo, pero hay algo aún más profundo. Jung observaba que las personas que no se dejan influenciar fácilmente desarrollan una cualidad que él denominaba presencia auténtica. No se preocupan constantemente por cómo son percibidas, no temen el rechazo, ni están ansiosas por la aprobación ajena. Esta libertad interior permite que su personalidad genuina se manifieste de forma natural. Como resultado, se vuelven más fascinantes, más seductores, más influyentes, no porque intenten impresionar, sino porque han dejado de esforzarse. Paradójicamente, cuando no tienes una necesidad desesperada de algo, es más probable que lo consigas. Esto también se refleja en la manera en que afrontan los conflictos. Mientras que la mayoría de las personas reacciona emocionalmente durante las discusiones, ellos mantienen lo que Jung definía como estado de observación participante. Cuando tu supervisor te hace una crítica severa, en lugar de defenderte inmediatamente o darle vueltas a lo ocurrido durante todo el día, podrías responder: entiendo tu preocupación. ¿Puedes darme ejemplos concretos para trabajar? Esta reacción convierte un posible conflicto en una oportunidad de crecimiento profesional. En tus relaciones personales, si alguien cercano está estresado y te habla de forma brusca, en lugar de responder con la misma intensidad o acumular resentimiento, puedes decir: sé que estás pasando por un momento difícil. ¿Cómo puedo ayudarte? Este método rompe el ciclo destructivo de las escaladas emocionales que dañan muchas relaciones. Jung también desarrolló una técnica eficaz para combatir los pensamientos ansiosos repetitivos. Cada vez que tu mente empieza a imaginar escenarios catastróficos, pregúntate: ¿lo que estoy pensando está ocurriendo ahora o es una proyección hacia el futuro? En la mayoría de los casos, te darás cuenta de que sufres por algo que solo existe en tu mente. Entonces, dirige tu atención hacia algo concreto en el aquí y ahora. En situaciones de alto estrés, Jung proponía la técnica del zoom psicológico.
Cuando algo te afecta intensamente, imagina cómo te sentirás al respecto dentro de una semana, un mes o un año. A menudo, esta perspectiva temporal revela que lo que ahora parece urgente y devastador será insignificante en un futuro cercano. Además, crea un ritual de revisión nocturna. Antes de acostarte, repasa 3 situaciones del día en las que reaccionaste de forma automática y pregúntate cómo podrías haber respondido de manera más consciente. No para juzgarte, sino para reprogramar poco a poco tus patrones de reacción. Esta práctica de unos minutos puede acelerar considerablemente tu crecimiento emocional. Jung observó que las personas que desarrollan esta habilidad comienzan a atraer diferentes situaciones e individuos a sus vidas, ya que dejan de alimentar dramas innecesarios. Cuando tu jefe te hace una crítica dura, en lugar de defenderte al instante o darle vueltas al asunto durante todo el día, puedes responder: entiendo tu preocupación. ¿Podrías darme ejemplos concretos para trabajar en ellos? Esta respuesta transforma un conflicto potencial en una oportunidad de crecimiento profesional. En las relaciones personales, si alguien cercano a ti está estresado y te habla con brusquedad, en lugar de responder de la misma forma o guardar resentimiento, puedes decir: veo que estás pasando por un momento difícil. ¿Cómo puedo ayudarte? Este enfoque rompe el ciclo destructivo de escalada emocional que daña muchas relaciones. Jung también presentó una técnica eficaz para manejar pensamientos ansiosos recurrentes. Cada vez que tu mente empiece a imaginar escenarios catastróficos, pregúntate: ¿lo que estoy pensando está ocurriendo ahora o es una predicción del futuro? En la mayoría de los casos, te darás cuenta de que solo sufres por algo que existe en tu imaginación. Por ello, redirige tu atención a algo real en el momento presente. Para controlar situaciones de estrés agudo, Jung recomendaba una práctica que definía como zoom psicológico. Cuando algo te perturba profundamente, imagina cómo te sentirás respecto a ello dentro de una semana, un mes, un año. Con frecuencia, esta perspectiva temporal muestra que lo que ahora te parece urgente y devastador se volverá irrelevante en breve. Además, crea un ritual de revisión nocturna. Antes de ir a dormir, reflexiona sobre 3 situaciones del día en las que reaccionaste de manera automática y pregúntate cómo podrías haber respondido con mayor conciencia. No para juzgarte, sino para reprogramar poco a poco tus formas de respuesta. Esta práctica de unos minutos puede acelerar significativamente tu evolución emocional. Jung observó que las personas que adquieren esta habilidad empiezan a atraer situaciones y personas diferentes a sus vidas, pues ya no alimentan dramas innecesarios. Los creadores de conflictos comienzan a alejarse poco a poco, ya que no responden a provocaciones y los provocadores pierden interés. Manteniendo la claridad incluso en medio del caos, comienzan a destacar como líderes naturales. Lo más impactante es que esta transformación interior genera ondas que se propagan en tu entorno. Tu familia nota que has dejado atrás las discusiones estériles. Tus colegas observan que mantienes la calma incluso bajo presión. Tus amigos empiezan a buscar tu opinión cuando enfrentan problemas, sabiendo que no alimentarás el drama, sino que ofrecerás verdadera claridad. Pero aquí surge el desafío que Jung subrayaba constantemente. Esta metamorfosis no ocurre de repente, requiere paciencia contigo mismo, coherencia en las pequeñas decisiones diarias y una profunda conciencia de que cada momento de elección consciente, por pequeño que sea, representa una victoria importante en tu proceso de maduración psicológica.
La última pregunta que Jung hacía a sus pacientes y que ahora te hago a ti es: ¿estás listo para emprender este camino de transformación desde hoy, consciente de que los resultados más profundos se manifestarán con el tiempo y la práctica constante? ¿O seguirás cediendo tu poder emocional a quien sea o a cualquier situación que encuentres en tu camino? Antes de terminar, ¿cuál fue la última situación que te desestabilizó por completo? ¿Y cómo reaccionarías ahora de forma diferente a la luz de todo lo que has aprendido aquí? Si esta reflexión ha hecho que pienses, deja un comentario. Elijo mi respuesta. No olvides compartir este contenido con quienes necesiten mejorar su control emocional. Activa la campanita y suscríbete para más contenidos transformadores sobre psicología. Nos vemos en el próximo video.